El día de hoy les voy a hablar sobre el mantenimiento de culatas. ¿Qué es una culata? La culata es la pieza que cierra el bloque de un motor por la parte de arriba. También es llamada tapa de los cilindros o cierre de la cámara de combustión. En la imagen que se puede mostrar, se está demostrando cómo es estéticamente una culata, la cual está constituida un motor de combustión interna. Función. ¿Qué función tiene una culata? Es el que es encargado de tener un cierre hermético de los cilindros para formar una cámara de combustión. Permite la salida y entrada de aire de la cámara de combustión. Dentro de esa misma cámara se crea una mezcla estequiométrica, la cual consiste entre un porcentaje de aire y gasolina correcta que necesita cada vehículo. Al realizarse esa mezcla correctamente se está haciendo un una inyección correcta. Y como podemos ver en la imagen siguiente, las partes principales del motor vienen constituidas por la culata, el bloque, el cárter, lo cual mismo viene constituido por balancines, las válvulas, resortes de válvulas, cilindrada, volante, biela, pistón, cigüeñal y cárter. Periodos de mantenimiento. En los periodos de mantenimiento, pues existen diferentes tipos, ¿no? O en partes diferentes. En cada parte de un carro o un motor se realizan diferentes mantenimientos. En este caso, la culata diario pues no necesita un mantenimiento, pero cada 200 horas o alrededor de 10.000 kilómetros se necesita hacer lo que es una inspección de fugas, de compresión por inyectores, bujías o empaque dura. Los empaques. Eso quiere decir que a lo mejor existe en las juntas una trozadura o algún desgaste y al momento de hacer compresión, pues obviamente de un cilindro pasa a otro o ya existe o no o puede que en las válvulas no haya un cierre hermético. Eso quiere decir que no esté asentando correctamente la válvula y puede que esté fallando ahí también. O sea, sería cuestión de hacer alguna prueba, pero un poquito más adelante les seguiré explicando. Eh, los elementos y sus funcionamientos. Para su correcto funcionamiento, la culata requiere un cerrado hermético, el cual se consigue gracias a las juntas de la culata. Como se cierra herméticamente y hace falta aire para la combustión, la culata admite y recibe ese aire por medio del colector de admisión. Este aire entra en la cámara de combustión gracias a las válvulas que se mueven hacia arriba y hacia abajo, abriendo y cerrando el paso de aire y gases. Gracias al árbol de levas, pero la cámara de combustión requiere, además del aire de combustible, un, un elemento que active esa mezcla para que produzca el movimiento de los pistones. Por eso la culata también tiene huecos para piezas claves como inyectores de combustible y las bujías calentador o calentadores que producen la explosión o combustión de mezclas. Por último, los gases generados por la combustión salen por los colectores de escape, que es el elemento final dentro del sistema de funcionamiento de la culata. Al realizar todo ese tipo de mezclas y trabajos, deja mucho carboncillo, residuos ya sea en las válvulas, en el cuerpo de admisión, cuerpo de escape o hasta en el mismo pistón puede dejar carboncillo, pero es por lo mismo de la combustión ya que hace CO2, pues sí, está generando pues en su momento eh, un encendido y está siendo quemado. Así que pues es obviamente que está dejando carbón. Eh, por, su, por su propia configuración y funcionamiento, muchos de estos elementos están expuestos a carbonilla, generalmente por los gases de la combustión, pues estos recirculan hasta el colector de admisión y pasan por el resto de los elementos, como les había acabado de comentar. Les mostraré unas imágenes
de cómo es el carboncillo en estos elementos. En esta imagen se puede observar las válvulas llenas de carboncillo por lo mismo, por su funcionamiento. Esto mismo puede obstruir la entrada y salida, o el hacer su juego que es de arriba a abajo de las válvulas y puede taparlo. O sea, eso está haciendo que salga o tenga alguna fuga en la parte de las válvulas. En este caso se muestra un cuerpo de admisión, el cual también está cubierto de carboncillo, por lo mismo de su tiempo de trabajo. Ese es un mantenimiento de una limpia. En este caso estamos observando igual lo mismo en las válvulas de entrada y las válvulas de salida. Igual tiene carboncillo por su trabajo que ha realizado en la quema de combustible. Como podemos observar aquí en la imagen, pues se ve lo que es la bujía, la parte de la bujía que hace el electrodo, que hace la chispa. Consiste en dos tipos de válvulas. Una consiste en admisión y una consiste en escape. Las averías y los síntomas. Los síntomas de una culata con avería representan una gran variedad, pues dependen de elementos o elemento que lo componen o albergan. Están sucios, desgastados y rotos. Sin embargo, los síntomas más comunes suelen ser la pérdida de potencia, exceso de humo o humo de color, olor muy llamativo o un sobrecalentamiento de motor. Como podemos ver en las imágenes, aquí se está mostrando excesivamente demasiado humo. Al igual que aquí estamos observando que quedó muchos residuos de carboncillo por el mismo trabajo que ha realizado su combustión y su quema de gases. Existen diferentes fallas. Unas fallas a lo mejor más común son fallas por carbonilla, que son los colectores. ¿Cómo podemos identificarlo? Los colectores con excesos de carbonilla, el coche le cuesta tener admisión o a lo mejor en una entrada de aire, y eso es lo que hace que su quema no sea esquizométrica. Válvulas con exceso de carboncilla, la cual les acabo de mostrar hace un rato, evita que realicen su trabajo, que no abran o cierren del todo. Inyectores defectuosos o con excesos de carboncilla igualmente hacen una mezcla incorrecta. Bujías o calentados con exceso de carboncilla son problemas de arranque o de marcha. En esta imagen igual se puede mostrar un problema de carboncillo en el cuerpo de bujías y válvulas de admisión y escape. Posibles fallas. Existen otro tipo de fallas un poco más complejas, que es como la corrosión. En culatas de aluminio son un poco más concurrentes. El uso de refrigerante de mala calidad o utilizando solo agua conduce a la corrosión del aluminio. La misma culata en la que el cliente ha utilizado refrigerante de calidad sin corrosión. Podemos observar en la siguiente imagen una culata donde no se ha tenido pues un antirrefrigerante de calidad, o solo se ha usado agua, ya sea por ahorrarse algunos pesos, pero con el tiempo pues se genera un poco más de trabajo, ya que pues sale más caro su mantenimiento y poder ya sea arreglarlo o darle su servicio. Aquí se está observando claramente un tipo de corrosión. Otro tipo de fallas es el sobrecalentamiento. Esto es causado por mal funcionamiento del refrigerante. No existe un adecuadamente enfrío, no está enfriando correctamente la culata, así que existen problemas en ese sentido. Otro fallo serían los fallos de inyección, fallos que son causados de los inyectores, que pueden ser por un desajuste,
latiguillos sucios, entre otras cosas. Pueden conducir a goteos de combustible en el cilindro, la explosión súbita de las acumulaciones de combustible que pueden quemar y erosionar el aluminio en las cámaras de la culata, y eso puede hacer pues deformaciones, se podría decir. Otros posibles fallos es el apretar de más una culata, ya que cada tornillo entrando desde que tú estás en tu motor, cada tornillo, así sea muy pequeño, lleva un apriete correcto, lleva un número de apriete, ya sea muy poco, pero lleva apriete. Y muchos de nosotros o muchas personas nada más aprietan, no, pues ya apretó ahí, o aprietan un poco más, y es cuando aprietan de más o no aprietan un orden correcto y tienen pues a barrer los tornillos. Eh, el apriete en los apoyos del árbol de levas o inyectores. Las partes de apriete establecidas por el origen deben siempre ser respetados. En caso contrario, fisuras y roturas pueden producirse en los apoyos del árbol de levas o en los alojamientos de los inyectores. Otras posibles fallas serían fallas al momento de la instalación. En reparaciones del motor que requieren volver a poner puntos de distribución, debe quedar correctamente colocada, ya sean las juntas, que al momento de ponerlas no se ponen correctamente y quedan tapando algún orificio, o quedan con un pequeño desfase y estás pues técnicamente destruyendo el paso o el flujo de ya sea un antirrefrigerante, o hasta el mismo pistón que está subiendo y bajando, o las válvulas que bajan y abren y cierran. Para desmontar, tenemos que tener en consideración que para desmontar la culata no debe de estar caliente para evitar deformaciones, ya que pues el metal a una temperatura alta y de un momento a otro la llegas a cambiar de temperaturas pues bajas, llegan a tener una deformación considerable. El motor debe de estar en frío, y ante el proceso de aflojar tuercas debemos retirar la tapa del vaso de expansión para aliviar la presión del circuito. Otra sería, una vez retirada la tapa del vaso de expansión, procederemos siempre con el manual de fabricación a desconectar de forma ordenada los tubos de colección de admisión y escape del aire, del refrigerante y de combustible, ya que todo eso pues, lleva un orden. Cada carro o cada vehículo tienen un orden diferente, ya que su manual, sus especificaciones manuales son diferentes. No todos los carros pues son iguales. Un buen truco para evitar despistes cuando volvamos a montar será marcar todas las piezas que vayamos desmontando para montarlas nuevamente en el lugar de origen y no intercambiarlas, ya sea marcando pues a lo mejor un árbol de leva, si es que en este caso pues tiene dos, pues marcar de qué lado, ya sea uno, ya sea del piloto, del copiloto, pues poner árbol de levas de tal lugar, y así para que vayan en su mismo origen, no haya un desacople y sea lo mismo. Otra sería, una vez estén todas las conexiones mecánicas desconectadas y se han realizado el trabajo de marcaje, pasaremos a aflojar las tuercas del eje del balancines. El orden para hacerlo será ir desde los extremos hacia el centro para evitar deformaciones. Y ya casi va consecutivamente aflojando. Para aflojar la culata de extremos al centro de forma alterna de un lado a otro para evitar tensiones, ya sea que se va a ir tomando aflojando de un punto de aquí, del derecho, uno izquierdo, uno derecho, uno izquierdo, de exteriores a la parte de en medio. Para despegar la culata, hacerlo con pequeños golpes con un martillo de plástico, nunca haciendo con palancas o forzando la tapa con elementos pulsantes o incisivos, ya que puedes formar o hacer una deformación en nuestra culata.
y se va a quedar marcado. Y ya que pues son de aluminio, o la mayoría son de aluminio, pues es más fácil que se haga una deformación. Puntos muy importantes para antes de su desmontaje. Debemos marcar la posición del árbol de levas y el eje de los balancines con respecto al cigüeñal antes de quitar la cadena o correa de distribución. En caso de que el motor tuviera el árbol de levas en cabeza, debes marcar la posición respecto al cigüeñal cuando se encuentre en punto muerto superior. En caso de que el árbol de levas estuviera en el bloque, habría que marcar la posición de este y la del eje de balancines respecto al cigüeñal en su punto muerto superior, ya que pues al momento de volverlos a instalar necesitamos tener o que el motor esté en sincronía, porque si llega a estar en ese tiempo, pues obviamente te va a estar fallando, te va a volver a ocasionar problemas y va a tener que volver a desmontar todo para volver a encontrar su sincronía. Y es más trabajo, así que pues es mejor ponerlo desde un punto, marcarlo y ponerlo bien desde cuando se va a instalar. Para limpiar las culatas existe un líquido o existen diferentes líquidos especiales para su limpieza, en este caso de carboncilla. Debemos tener mucho cuidado para evitar arañazos, grietas o una posible deformación por un golpe o caída cuando vamos a hacer la limpieza de una culata. Teniendo en cuenta que esta situación, para su limpieza podemos emplear disolventes, los cuales hay específicos para la tarea, y un cepillo metálico o estropajo de dureza media, no tan duros, porque si no vas a rasguñar toda la culata y hará una deformación bastante grave. Como en la imagen se puede mostrar, este es un disolvente especial para poder limpiar culatas, pero este es como para poder limpiarlas cuando sufren, pues desengrasarlas, carboncillo, para poder retirar fácilmente ese tipo de materiales que se han elaborado tras su quema de gases y combustiones. Existe otra forma de mantenimiento, que es un rectificado. En el rectificado, ya al momento de abrir el motor, destaparlo y todo eso, se llega a ver unas deformaciones en su parte plana. En esa parte plana tenemos que checar que esté técnicamente mm, parejo, que no haga ninguna deformación. Por eso se llega a medir a lo mejor con en un instrumento específico. Ya en todo momento que por deformaciones, ya sea de calor o por el mismo tiempo que has utilizado en trabajo y ya llevas pues bastante tiempo sin ni siquiera hacerle un servicio, pues se le hace un desbaste. Este desbaste tiene que ser continuo y tiene que ser parejo, porque al momento que llegue a ser o sea disparejo, eh, tiene reduces la cámara de combustión. Esa cámara de combustión es donde se genera toda la presión, y si llega a haber alguna deformación o ese motor o ese pedazo de la culata no está correctamente hermético, o sea, no está sellando correctamente, va a haber una fuga y eso te va a volver a derivar a que no te esté dando una presión correcta, a que te esté fallando y tengas que volver a arreglarlo, y eso ya sería como cuestión del taller si luego ves que no te está funcionando. Por eso siempre que se termina de arreglar algún sistema se tiene que tener pruebas, un tiempo, volver a verificar su presión, volver a verificar que no tenga pues fallas, o sea, no tenga salidas, no tenga fugas. O una sería que consiste, a lo mejor dices, no es mucho la deformación, así que llegas y pum, lo pules uniformemente parejito. Eso se pule en la parte de inferior de la culata empleando una máquina cepilladora para reducir el alambeo. Este proceso se debe remover menor cantidad posible, ya que esto proceso no se debe remover más de 0.02 pulgadas. Si se llegara a sobrepasar este valor, la resistencia de fundición se reducirá, haciéndola incapaz de resistir la presión que ejerce en el interior de la cámara de combustión, provocando problemas de alineación, incluyendo
lineación en los múltiples de escape y de admisión. Y pues eso sería todo. Gracias por su atención. Pues cualquier cosa, pues estaremos aquí a sus órdenes. Investigación, dudas o comentarios también son aceptados. Muchas gracias y excelente día.